Al hilo de la magnífica exposición que nos trae el Museo Rally de Marbella sobre arte contemporáneo en Oaxaca, podremos descubrir cómo muchos de los artistas contemporáneos de esta región de México dialogan constantemente con la tradición prehispánica, con el arte de los pueblos y culturas originarios de esta región eh, del Valle de Oaxaca. Pueblos que se consideraron a sí mismos en muchas ocasiones como los hijos de las nubes, los hijos del agua, o de alguna manera los pueblos de las nubes de lluvia. Esta relevancia simbólica de la naturaleza tiene mucho sentido en su cultura, una cultura que ha crecido en un paisaje natural diverso, pero agreste y un tanto árido, donde el agua tiene una presencia destacada en algunas ocasiones y en muchas otras ocasiones destaca precisamente por su ausencia. Un paisaje diverso a nivel cultural y a nivel natural, donde han florecido hasta 16 grupos étnicos distintos, pero que en general resumimos en dos grandes civilizaciones que han ocupado este territorio a lo largo de los siglos. En primer lugar, y durante un largo periodo de tiempo, desde el 800 a.C. hasta el 1200 después de Cristo, destaca la cultura zapoteca. Después toma el relevo el pueblo mixteca, que acompaña un poco la presencia del territorio hasta la llegada de los españoles. La cultura zapoteca es una de las más antiguas de América, aunque su origen es un tanto incierto. Parece remontarse a tiempos remotos, a tiempos de la prehistoria, donde ya ocuparon este territorio los primeros habitantes del lugar desde época prehistórica, que lo fueron cultivando, se fueron asentando en el mismo y aprovechando su estratégica ubicación para establecer allí una base de comercio con otras culturas americanas como la maya, la teotihuacana o la olmeca, más hacia el norte, más hacia el sur de este estratégico enclave comercial. Hacia el 800 a.C. ya podemos hablar de que se ha generado en este territorio una civilización, una cultura con una identidad política, religiosa y económica propia. Ya hablamos de una cultura con una identidad propia, es la cultura zapoteca. Y esta cultura florece de manera particular en torno a una gran ciudad, que es la ciudad de Monte Albán. Esta ciudad acoge testimonios artísticos desde la primera ocupación del territorio, de esta colina de Monte Albán, como puede ser los relieves de los danzantes que veis en pantalla, verdaderamente expresivos y misteriosos. Y luego tenemos testimonios artísticos durante los siglos sucesivos de su ocupación. Monte Albán es una ciudad instalada en un monte, en el llamado Cerro Colina del Jaguar, a más de 2.000 metros de altitud, y allí, en esta acrópolis que domina todo este territorio, todo este extenso valle de Oaxaca, se estableció el centro político, económico, religioso y cultural de toda esta cultura zapoteca, que en este momento llegó a establecerse como un verdadero imperio, extenso, fuerte y con una gran riqueza económica, política, religiosa y en todos los sentidos de la cultura. El momento de apogeo y de florecimiento de esta ciudad-estado fue entre el 1300 y el 550 después de Cristo, en un momento en el que llega a contar con hasta 35.000 habitantes, una de las cifras más elevadas de toda Centroamérica, después solo de las otras grandes ciudades de aquel momento que llamamos clasicismo, ese momento de florecimiento de las grandes ciudades-estados, de las grandes ciudades religiosas, estados teocráticos, como pueden ser también, aparte de Monte Albán, la de Teotihuacán en los valles centrales de México y la de Tikal en el área maya. Con todas ellas se tienen estrechas relaciones y de hecho se sabe que Monte Albán es de algún modo heredera del esquema urbano que se forja en Teotihuacán, en el cual, pues en torno a un gran área ceremonial de aspecto alargado, en el que se van sucediendo una serie
de plazas que se rodean de templos, de santuarios, de altares para ofrendas, de palacios, de observatorios astronómicos y de muy diversos tipos de edificios, casi siempre escalonados, o lo que llamamos pirámides, que se van adaptando a esta disposición y a la propia orografía, a la propia forma de este territorio, ¿no? de este cerro, dando un lugar a una ciudad concentrada y de una traza orgánica, pero perfectamente adaptada a la propia realidad de su ubicación. Son tiempos, como hemos dicho, de fuertes intercambios comerciales con otras culturas que van a enriquecer de sus avances a la cultura zapoteca. Va a ser una época de un gran desarrollo de la ciencia, una ciencia que se entendía como una parte más de su vida religiosa, y en la que particularmente destacan los estudios astronómicos, la observación del cielo, con ello el estudio del cómputo del tiempo, de la elaboración de calendarios, que para ellos tenía una dimensión cultural, política, pero también religiosa extraordinaria, que nos da muestra a través de las obras de arte, y también pues de las matemáticas ligadas a todo este ejercicio. Es una época de progreso científico, pero también de progresos técnicos, como puede ser el desarrollo de la metalurgia, de la orfebrería, pero también de la rueda, del taladro o del uso de moldes. Todo ello va a conllevar la adquisición de nuevas técnicas artísticas que van a favorecer creaciones de primer nivel en los talleres zapotecas. Como ejemplo podemos observar el propio observatorio astronómico de Monte Albán, en el centro del área ceremonial, esta construcción escalonada y de planta compleja que orienta sus plataformas y sus distintas ventanas, observatorio, a distintos puntos del cielo en los que se iba haciendo un seguimiento tanto del astro solar como de las estrellas en la noche para medir así el paso de los astros y, en definitiva, el paso del tiempo. Son sociedades politeístas que tienen un panteón muy diverso, con dioses que reciben complejos nombres en su lengua, pero que de alguna manera siempre remiten a fuerzas o a realidades de la naturaleza. Encontramos, por ejemplo, al dios jaguar o al dios dragón, algunos de los principales, pero también, por supuesto, al señor del agua, que es esencial en su cultura, el de la lluvia, o, por ejemplo, el dios del maíz o el dios de las flores, relevantes también en un pueblo eminentemente agrícola. Precisamente a este último, al señor de las flores, que es el señor también del cante, del baile, del verano, pues tenemos representado en estos pectorales procedentes de Monte Albán. Los pectorales eran grandes collares que colgaban en el pecho y verdaderamente son una de las obras más representativas de esta cultura. Monte Albán conservó importantes necrópolis, importantes tumbas, donde se enterraron a sus más relevantes dignatarios, y afortunadamente pues muchas de estas han conservado pues esos pectorales y otros muchos tesoros que a continuación os expondré. Solo las pinturas que revisten estas cámaras funerarias son verdaderas obras de arte. Entrar en ellas es entrar en un mundo de símbolos y en un mundo de color que nos envuelve por completo en grecas geométricas, pero también en procesiones de dioses, de reyes, de grandes gobernantes, cargados de símbolos que a día de hoy se nos hacen algo difíciles de entender, pero que sin embargo, por ejemplo, en estas urnas funerarias donde se acogían las cenizas de estos mismos difuntos, podemos ver de una manera más clara cómo mezclan en su representación elementos antropomórficos, como pueden ser rostros, brazos y cuerpos humanos, elementos zoomórficos, cabezas de jaguar, garras de águila, partes de reptil, de anfibio, distintos tipos de miembros de animales, combinados siempre a la vez con alguna representación del mundo vegetal de las plantas. Por tanto, son unas representaciones
antropozoofitomórficas, tan complejas de leer por la multitud de simbología que podía tener cada planta representada, cada animal o cada personaje aludido, que verdaderamente merece un estudio pormenorizado de cada una de ellas, pero que verdaderamente estas culturas sabían entender a la perfección. Veremos algún ejemplo de ello para hacernos la idea de cómo podemos interpretar este mundo tan peculiar de imágenes. Pero continuando dentro de los ajuares funerarios, tenemos que destacar también las impresionantes máscaras fúnebres que se han encontrado junto a alguno de estos difuntos. Las representaciones de las máscaras funerarias servían bien para cubrir la cara del difunto, o de algún modo representándole a él, o bien representando a una divinidad que debía protegerle en su tránsito al más allá. Uno de los más frecuentes era el dios murciélago, un dios nocturno, el adecuado para transitar esos dominios de las tinieblas, que eran el más allá, y que tenemos representado en obras tan extraordinarias como esta máscara de jade, procedente de Monte Albán, que nos lo representa con 25 piezas de jade verde, una piedra con un gran sentido religioso y un gran valor económico y comercial para este pueblo, que se enriquece además con incrustaciones de nácar, de concha y con placas de pizarra que cuelgan del cuello para dar una presencia verdaderamente imponente a este dios murciélago que habría de velar por el tránsito a la muerte de 5 esqueletos enterrados con ella. De algún modo, no sabemos cómo, pero la propia Monte Albán pasó al más allá. Entró en una severa decadencia, probablemente movida por la desaparición de esas nubes de lluvia de la que tanto dependía este pueblo y esta ciudad, quizá por graves sequías o probablemente también por una excesiva presión demográfica de una ciudad que había sido superpoblada, que había sobreexplotado los recursos de ese territorio y que había de algún modo roto la armonía con la naturaleza que tan esencial era para su cultura, para su supervivencia y también para su cosmogonía, para su visión del orden universal. La ciudad de algún modo queda a partir del 750 progresivamente abandonada, la población sale de Monte Albán, deja de vivir aquí y se instala dispersa en grupos mucho más pequeños por distintos enclaves del valle de Oaxaca. Lo que sí que mantiene son algunos usos funerarios y rituales puntuales para los que se accedía a la ciudad. Pero esta queda despoblada hasta la reocupación por parte de los mixtecas, que veremos que ocurre hacia 1200 después de Cristo. Durante estos siglos intermedios de la decadencia de la cultura de zapoteca, ese abandono de las grandes urbes del clasicismo para dar lugar a pequeñas ciudades mucho más sencillas, pues florecen enclaves como este lugar de los muertos, esta ciudad de Mitla, en otro enclave del mismo valle de Oaxaca, que verdaderamente se convirtió pues, en la segunda ciudad en importancia del área zapoteca después de la desaparición de Monte Albán. Florece alrededor del siglo XIV, que es cuando se levantan estos misteriosos palacios completamente recubiertos de grecas geométricas, con un simbolismo críptico pero verdaderamente riquísimo, que a día de hoy entendemos como puedan representarnos el devenir de las corrientes de agua que nunca dejan de fluir, del tránsito de las nubes por el cielo, de los astros por el cielo que nunca dejan tampoco de sobrevolarnos, o por el propio ciclo de la vida que nunca cesa de hacernos vivir. Los palacios son completamente cerrados al exterior, salvo unos grandes pórticos como el que veis en pantalla, que dan acceso a una serie de patios, como aquí estáis viendo, donde lo que predomina es siempre el cielo, la visión de ese cielo de nubes que transcurre necesariamente sobre ellos y por el que reciben esa lluvia que para ellos era una bendición sagrada, una bendición de sus dioses. Un pueblo que más bien vive al aire libre, pero que tiene algunos espacios interiores en estos palacios verdaderamente
misteriosos. Son palacios que están recubiertos de estrechos corredores a los que se acceden por estas puertas del patio, y algunos de ellos llegan hasta niveles subterráneos con galerías que dan acceso a tumbas, siempre todo decorado con estas grecas sin fin, este mundo de energías que continuamente se renuevan de la naturaleza, plasmadas en las paredes labradas de sus palacios. Lo curioso es observar cómo los españoles quisieron aprovecharse de esta riqueza, quizás simplemente a nivel decorativo, de esas grecas, y las reaprovecharon en la construcción del santuario que vino a cristianizar este enclave al poco tiempo de su conquista. De manera que también tenemos algunos de estos palacios reconvertidos o reutilizadas en parte sus piedras para la construcción de este impresionante convento, que podemos decir que es una obra de arte mestizo, una obra de encuentro de dos culturas. Terminamos nuestra visión por Oaxaca con un breve conocimiento de la cultura mixteca. La cultura mixteca floreció de manera paralela a la zapoteca en otra región del territorio de Oaxaca, más al norte, más al interior. Y durante mucho tiempo pues, fue un pueblo a veces enfrentado con los zapotecas, a veces aliados con ellos contra los mexicas. Sin embargo, lo que aparentemente era una cultura algo menor y con algo menos de desarrollo urbano, aquí no florecen unas grandes ciudades como pasa con Monte Albán, sí que tiene un periodo de esplendor precisamente ligado a la caída de ese sistema del clasicismo en lo que es el mundo del posclásico, una época de crisis y de cambios y de decadencias para esas grandes culturas de los siglos anteriores, pero que sirve para que estos pueblos puedan tomar la primacía del territorio. La cultura mixteca se expande en este momento, llega a reocupar Monte Albán y en definitiva es un momento de un gran desarrollo artístico para este pueblo, en el que podemos destacar tanto su cerámica, su orfebrería, que es magnífica. Fijaros el pendiente con estas conchas y garras de crustáceo, que es una visión magnífica de su relación con la naturaleza, que veis en pantalla. Y por supuesto los códices, que también veremos a continuación. Una de las obras más extraordinarias de su orfebrería, y quizá una de las figuras más bellas de oro que se han producido en México a lo largo de todos los siglos, ¿no?, como se ha venido a denominar, es este pectoral de Monte Albán, encontrado en la antigua capital zapoteca, pero realizado por los mixtecos el tiempo que ocuparon este enclave. Nos representa a un dignatario mixteca, el señor Cinco Lagarto, que destacó por realizar una importante reforma en el calendario, adaptando algunas cuestiones del calendario zapoteco al mixteco. Este cambio queda reflejado en estas dos representaciones que lleva como en sus sombreras, sobre sus hombros. Estos grandes rectángulos son dos representaciones de los cambios que realizó sobre el calendario. En su rostro, como veis, pues posee una mandíbula descarnada, se ha quitado la piel y nos deja ver completamente su dentadura y su mandíbula. Luego tenemos ojos rehundidos, nariz aguileña, una cara demacrada, para representarnos a este señor en su tránsito al inframundo, ya como uno de los señores del inframundo. Esta idea se ve además recalcada por el pájaro que cae en picado hacia abajo, hacia los dominios de la noche del inframundo, colgando de su cuello. Por último, le remata un complejo tocado formado por un casco con forma de cabeza de serpiente, cuya boca, vemos aquí representada, abierta sobre la frente del señor Cinco Lagarto, muestra unos colmillos de jaguar y salen de su nariz plumas de quetzal. Es un dios dragón que mezcla a la serpiente, el jaguar y el quetzal, y mezcla en ello pues la representación del dominio terrestre, del inframundo y del supramundo, de ese cielo dominado por la serpiente voladora.
De sus plumas sería este doble penacho que cubre un segundo nivel del tocado sobre el casco, todo cubierto de plumas, de rosetones, florales, espirales y una serie de colgantes que verdaderamente muestran la riqueza tan simbólica y visual de estos tocados propios de esta cultura. Esta obra de orfebrería también nos muestra un guerrero, donde podemos observar que lleva un pectoral similar al que acabamos de ver, con un rostro antropomorfo. Este personaje está vestido con todos los elementos propios de un gran señor mixtec, de la cultura mixteca, con toda esa orfebrería ritual en sus aretes, orejas, el pectoral y en cada parte de su cuerpo está decorado con estos elementos de orfebrería ritual que estamos viendo. Por otra parte, también prestamos atención finalmente a los códices. Los mixtecas fueron un pueblo que supo guardar sus historias, las historias de sus gobernantes, las historias de su pueblo. Supo reflejar toda su sabiduría en impresionantes códices. Podemos decir que son libros, pero escritos y compuestos a la manera prehispánica, a la manera indígena, con estos pliegues donde se van representando distintas escenas relativas a las hazañas de sus héroes y de sus soberanos, y también nos hablan de su visión de la naturaleza con un mundo repleto de animales, de agua, de color, como el que estáis viendo en pantalla. Destacan estas imágenes por su expresividad, por su dinamismo, por su naturalismo, por su estilización. Como siempre, nos cuesta mucho leer estas representaciones, pero bueno, podemos acudir a expertos que nos la explican. En esta lámina particularmente vemos cómo un señor mixteca entrega una ofrenda, una codorniz, a un gran señor que es Cuatro Jaguar. Aquí vemos representado con el casco de jaguar sobre su cabeza, y a consecuencia de esto el gran señor le va a entregar este disco de turquesas, que es un símbolo de las élites mixtecas. La turquesa es una piedra de gran valor simbólico, también económico, para este pueblo, y por eso las vemos representadas en sus más importantes piezas de orfebrería ritual. Acabamos con esta representación que nos daba paso al empezar esta pequeña aproximación a estas culturas de la lluvia, que es la representación del dios mixteca de la lluvia, su divinidad principal, que en este caso arroja su agua, que es una bendición, su lluvia sobre la serpiente emplumada. Cerramos así un mundo de símbolos, un mundo de color, un mundo de misterio, pero de una extraordinaria riqueza que va a deslumbrar a día de hoy y que, por supuesto, llamó la atención de tantos y tantos artistas que a lo largo del siglo XX y en la actualidad siguen siendo deslumbrados por la gran potencia narrativa, por la gran potencia simbólica, expresiva que tuvo el arte de las culturas originarias de Oaxaca. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.